buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, caballero? Félix Paquiauri. ¿Cuál es su nombre de usted? Pío Paquiauri. ¿De qué parte del Perú nos visita? Yo soy del Liricay, pertenecemos, pero yo soy de distrito Guayay Grande. Cuéntanos qué cosa estamos celebrando hoy día, en esta tarde en el complejo Angarae. Hoy día estamos nosotros por Día del Padre. Estamos celebrando con Correa Toro, promotora Torres. ¿Cuál es el cronograma de hoy día que nos tenemos en esta hermosa tarde en el complejo Angarae? En esta oportunidad es una fiesta que está haciendo el festejo al Día del Padre y a todos los padres del Perú. Y asimismo el cronograma es realizar las danzantes tijeras, el costumbre de nuestro pueblo. Después viene la corrida de toros con su respectiva detonada de los acarapucos, jarauis, asimismo la danza de los cuchucha, ¿no? Esos son nuestra identidad cultural del pueblo angaraíes. ¿Su traje a qué representa? Bueno, es de nuestro traje típico, es autóctono de Huancavelica, con de que ya ancestralmente venían vistiendo estos, ese es como representante de Huancavelica, tenemos este uniformecito de nuestro traje, sí. ¿Cómo se llama esto que destaca este instrumento? Este es nuestro cuerno de las vacas que generalmente lo utilizamos, y esto es nuestro instrumento tradicional del pueblo. Con este instrumento se hace la interpretación para que los toros jueguen. También se hace un ritual hacia Pachamama mediante nuestro instrumento y nuestra coca. Y eso es lo que hacemos, para eso sirve nuestro instrumento. ¿Pueden tocar los instrumentos? Muy bien, a ver usted, caballero. Muy bien, bravo. Muchísimas gracias a ambos por esta hermosa entrevista. Muchísimas gracias, tu presencia a nosotros nos resalta, nos valora lo que difunde nuestra costumbre. Esto es nuestra identidad cultural del pueblo, del país, de Perú, de los profundos, donde que se entona a los ecos de los cerros, de los apus. Gracias por eso, para hacer publicar, por transmitir nuestras vivencias. Muchísimas gracias. Bueno, saludamos a Perú Joven TV. Gracias por la entrevista, señorita. Que orgullosos somos como peruanos. Además, hoy día como Día del Padre, para todos los papitos que se encuentran acá al nivel Perú. Muchísimas gracias por su entrevista, señorita. Gracias. Muchísimas gracias, muy bien, gracias.